Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya vamos a empezar a ver hoy el parcial 3, que tiene que ver con transmisión digital pasabanda, donde vamos a empezar a ver esquemas de modulación pasabanda. Ya hemos visto qué son esos tipos de modulación pasabanda, donde el espectro está desplazado de la frecuencia cero. Entonces hoy vamos a iniciar con ese tema. Y ahorita comentamos algunas cosas del curso, sobre todo de la evaluación. Entonces vamos a dar inicio. El tema del parcial 3 es transmisión digital pasabanda. Nosotros en la unidad 2 o en el parcial 2 vimos la transmisión digital banda base. ¿Qué significa? Son los esquemas de modulación que se ocupan para enviar la información digital, para enviar esos unos y esos ceros, esos bits. Y las señales moduladas resultantes, ¿sí?, de los diferentes esquemas que vimos, tienen un espectro alrededor de la frecuencia cero. ¿Sí? Por eso era transmisión digital banda base. Ahora llegó el turno de ver la transmisión digital pasabanda, donde la señal modulada o las señales moduladas de los diferentes esquemas de modulación que vamos a ver tienen un espectro que está desplazado de la frecuencia cero. Eso es la transmisión digital pasabanda. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en este parcial, los diferentes esquemas de modulación que se encargan de transmitir información, pero que tienen su espectro alejado de la frecuencia cero. Y no es difícil porque prácticamente es una extensión de lo que ya vimos en la unidad 2, en el parcial 2. Nosotros ya vimos en el parcial 2 que para enviar información hacemos uso de pulsos. Al menos vimos 3 tipos de pulsos en el parcial 2. El pulso cuadrado, el pulso zinc y el pulso de coseno alzado. ¿Sí? De esos pulsos nos enfocamos más en el esquema PAM, modulación por amplitud de pulso, donde se varía la amplitud de cada pulso para enviar la información, dentro de los cuales vimos los esquemas binarios y los esquemas multinivel. Los esquemas binarios es cuando se va a transmitir de un bit en un bit, o cuando el símbolo consta de un bit. Los esquemas multinivel se encargan de agrupar una cierta cantidad de bits K, que le vamos a llamar un símbolo, para transmitirlos al mismo tiempo. Se le asigna una amplitud en el caso de PAM, pero vimos que hay otros esquemas como PPM y PWM, o los famosos códigos de línea, que se codifican los pulsos. Sí, a veces es una combinación entre fase, amplitud y posición. ¿Sí? Si ahondamos o detallamos en algunos códigos de línea, nos vamos a percatar que esos códigos de línea, pues puede ser que hagan una combinación de amplitud, posición y ancho. Ajá. Fue lo que vimos en la unidad 2. Bueno, entonces en la unidad 3, que es la transmisión digital pasabanda, es lo mismo. Se ocupan pulsos para enviar la información. Igual, se hagan de cuenta que solo vamos a ir agregando más cosas. Entonces, nada más vamos a recordar, cuando hablamos de transmisión digital es porque estamos hablando que vamos a transmitir números y en su representación de más bajo nivel, esos números representan o son representados con bits. Entonces, al final, la transmisión digital nos habla de que vamos a transmitir bits. Ahora, esta transmisión digital hay de dos tipos, banda base y pasabanda. Ya vimos la banda base. Ahora nos toca o es el turno de ver la pasabanda. Dentro de los esquemas de modulación pasabanda, de los esquemas de modulación digital pasabanda, porque recuerden, para hacer una transmisión se necesita ocupar
una modulación o se necesita implementar el mecanismo de modulación. Cuando hablamos de transmisión digital, entonces hay que implementar un mecanismo de modulación digital. Y bueno, sigo repitiendo, hay de dos tipos, banda base y pasabanda. Ya vimos la banda base, ahora vamos a ver la pasabanda. Dentro de los esquemas de transmisión o dentro de los esquemas de modulación digital pasabanda, vamos a ver al menos cuatro esquemas que son los básicos. Hay más, pero ya son temas más, o son esquemas de modulación más sofisticados y no pertenecen al contenido temático de la unidad 3. Sin embargo, se basan en estos esquemas que vamos a ver básicos. ¿Cuáles son esos esquemas? ASK, PSK, FSK y QAM. Principalmente estos son los que más se ocupan. PSK, ASK y QAM. Pero ASK básicamente es la base de PSK y QAM. Ajá. Bien importante este esquema, ASK. Por eso es en donde nos vamos a concentrar un poco más. Pero QAM es el más ocupado. Lo van a encontrar ustedes en sistemas de comunicaciones digitales como microondas, satélites, celular, televisión, el Wi-Fi, el WiMAX, el Bluetooth. Básicamente se ocupa el esquema QAM. ¿Sí? La idea es que se entienda qué es esto del esquema QAM. Bueno, dentro de los temas que vamos a ver, que son importantes para entender estos esquemas de modulación digital pasabanda, se encuentran lo que se conoce como el orden de modulación, que yo recuerdo ya les había platicado en qué es el orden de modulación. De todas formas, aquí lo vamos a retomar. Algo bien importante que es de esta unidad son los diagramas de constelación. Esto es bien importante porque lo van a encontrar en cualquier sistema de comunicaciones que estudien, les van a hablar, bueno, siempre y cuando sea digital, les van a hablar de diagramas de constelación. Esto es bien importante, entender qué es un diagrama de constelación, de dónde surge, para qué sirve. Esto es, yo pienso que el tema más importante de la unidad 3, los diagramas de constelación. Y bueno, vamos a hablar de la demodulación coherente y no coherente, es decir, cómo es posible extraer los bits a partir de las señales que se reciben. Nosotros ya vimos en la unidad 2 cómo es que se extraen los bits de la señal PAM, porque fue donde nos concentramos más. De la señal PAM se extrae, bueno, se toma muestra o el receptor toma muestra y compara contra un umbral. Y bueno, lo que se desprende de ahí, ¿no? Hay una probabilidad de error. Se puede equivocar el receptor. Lo mismo va a pasar aquí. Se puede equivocar. También existe un análisis para obtener la probabilidad de error, así como lo hicimos para la unidad 2, también lo podríamos hacer para la unidad 3, pero no lo vamos a hacer. De hecho, ni siquiera es parte del temario también, porque ya el análisis es más complejo, es un poco más complejo, se requiere mayores herramientas matemáticas de probabilidad, entonces no lo vamos a ver. Bueno, ahora, ¿de dónde surgen estos esquemas? ASK, PSK y FSK. El esquema QAM surge de una combinación de estos dos. QAM, ASK y PSK se combinan y surge lo que se conoce como QAM. Pero ¿de dónde surgen estos tres? Bueno, si ustedes recordarán, en su curso de comunicaciones analógicas vieron modulación analógicas, modulación AM, modulación PM y modulación FM. ¿Qué significa? Que la portadora que van a ocupar para incrustar la información o el proceso físico es una señal sinusoidal. De la señal sinusoidal hay tres parámetros que se pueden variar, porque recuerden que la información se incrusta variando algún parámetro de la señal o del proceso, porque recuerden que modulación es incrustar información sobre un proceso a través de variar un parámetro. La señal cosenoidal o sinusoidal tiene tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase. Entonces se pueden variar esos tres parámetros.
surgiendo los esquemas de modulación AM si se varía la amplitud, modulación por amplitud. FM si se varía la frecuencia, modulación por frecuencia. Y PM si se varía la fase. Pero son esquemas de modulación analógica. ¿Qué significa? Que la información que se va a incrustar es de carácter analógico, es de naturaleza analógica, una señal continua en tiempo y continua en amplitud. Entonces se ocupa esta señal de información como puede ser una señal de voz, de audio o la señal proveniente de algún sensor. Y se incrusta en la amplitud, en la fase o en la frecuencia de la señal cosenoidal. De eso tratan esos esquemas. Ahora, esos esquemas se vuelven a ocupar, se modifican para que en lugar de incrustar una forma de onda analógica, se incruste en bits. Ajá. Se modifica. Por eso es que ahora cambian también de nombre. Ya no le llamamos AM, donde este esquema de modulación variabas la amplitud. Ahora se llama ASK, ¿sí? Donde igual para incrustar los bits se va a variar la amplitud, pero ASK significa Amplitude Shift Keying. ¿Cómo lo podemos traducir? Desplazamiento por cambio de amplitud. Si ustedes buscan la traducción, pues van a encontrar como el llaveo, corrimiento de llaveo o algo así. No, lo podemos traducir como cambio por desplazamiento de amplitud. ASK. PSK igual. Phase Shift Keying o cambio por desplazamiento de fase. Cambio por desplazamiento de frecuencia. ¿Sí? Los bits que se van a incrustar se van a hacer una vez más en la amplitud, en la fase o en la frecuencia. ¿Y cómo se va a incrustar? Vamos a desplazar. Ahorita, más adelante o en las siguientes clases voy a explicar qué significa eso de desplazar o de keying o de shift keying, porque es como palabra compuesta, ¿no? Shift keying como como cambio por desplazamiento. Ajá. Bien. Entonces, resulta que para una transmisión digital se sigue ocupando una señal cosenoidal o sinusoidal, donde tiene tres parámetros: amplitud, fase, frecuencia. Dependiendo del parámetro que se varíe para incrustar esos bits, resulta un esquema de modulación particular. ¿De dónde surge el QAM? El QAM surge de estos dos, es decir, de tomar una señal sinusoidal, variar la amplitud y la fase al mismo tiempo. Surge entonces lo que se conoce como el esquema QAM. ASK solamente varía la amplitud, PSK solamente la fase y FSK solamente la frecuencia. Pero cuando ya se varían dos al mismo tiempo, que solamente es el caso de ASK y PSK, surge un nuevo esquema, conocido como QAM. Y de ahí se desprenden otros esquemas que no vamos a ver. Si nos alcanza el tiempo, platicaremos un poquito de ellos, pero sin ningún problema con lo que vamos a ver aquí, tendría que ser suficiente para que vayan y revisen de alguna literatura. Está el OQAM, por ejemplo, o está el OPSK, o está el pi cuartos, QPSK. Van a ver que todo esto está muy sencillo cuando lo veamos. Y esquemas ya más complejos, más sofisticados, que son los que se están ocupando hoy en día, por ejemplo, OFDM, ¿sí? Bueno, prácticamente principalmente, OFDM. ¿Sí? Es el esquema que se está ocupando ahorita para la mayoría de las transmisiones de cuarta generación, quinta generación en la telefonía celular. Ajá. Y en WiMAX, no sé si conozcan o hayan escuchado hablar de WiMAX. WiMAX es una especie de Wi-Fi, pero masivo, ¿no? Es decir, si ustedes tienen su red Wi-Fi en casa, pues les alcanzará unos cuantos metros, ¿no? Que cubra toda su casa o inclusive media cuadra. WiMAX es un Wi-Fi, pero que cubre no una casa ni una colonia, sino puede cubrir todo una alcaldía, por ejemplo, ¿no? Eso es WiMAX. Y la base está en OFDM. Bueno, pero ya son esquemas más sofisticados. Nosotros vamos a empezar con
Los sencillitos, pues hay que empezar del inicio, ¿no? De dónde surgen todos esos esquemas y qué significan. Y el más sencillo es el ASK. Entonces, vamos a iniciar con el ASK. Pero antes de iniciar con el ASK, vamos a recordar unas cosas. No hay que quitarnos de la mente que vamos a incrustar bits. O sea, los vamos a meter, vamos a incrustar en el seno, en el coseno. Seno, coseno, independiente, es lo mismo, cualquiera que ocupen por ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno y el coseno tienen los mismos parámetros, amplitud, fase y frecuencia. Se puede variar. Ok. Pero no hay que olvidar, como lo dije en la unidad 2, vimos que para enviar la información se ocupan pulsos, ¿cierto? Y vimos que se ocupan, o que al menos hay 3 tipos de pulsos: cuadrado, zinc y coseno alzado. Y ya vimos cuáles son las ventajas y las desventajas de ocupar cada uno de ellos. Ajá. En la transmisión digital pasabanda se siguen ocupando pulsos, pero esos pulsos ya tienen la forma de una función coseno o sinusoide. Ajá. Es un pulso. Ahora, lo importante que hay que explicar aquí es lo siguiente, porque en muy pocos libros se explica. La mayoría consideran un pulso de esta forma, como se los estoy presentando, cuya envolvente es constante, ¿sí? Pero no son los únicos pulsos que hay para transmisión digital pasa banda. Al igual que en transmisión digital banda base, hay otros tipos de pulso. Ahora, ¿de dónde surge este pulso? Bueno, imagínense que tenemos una transmisión digital banda base y que vamos a ocupar un pulso cuadrado. Si nosotros multiplicamos este pulso cuadrado por un coseno, el resultado es un pulso de este estilo, que son el tipo de pulsos que se ocupan para la transmisión digital pasabanda. Por eso es que para hacer una transmisión digital pasabanda se necesita tener el conocimiento de lo que es una transmisión digital banda base. Ustedes ya saben qué podemos hacer con el pulso en banda base. Por ejemplo, podemos cambiarle su amplitud, que fue lo que vimos. Le cambiamos su amplitud y listo, tenemos una señal PAM. Pues si esa señal PAM la multiplicamos por una señal cosenoidal, entonces se convierte en un esquema ASK. Porque es como si le estuviéramos variando la amplitud a una señal cosenoidal. ¿Sí? Este pulso cosenoidal tiene características similares a el pulso cuadrado. ¿Qué características? Que tiene una duración finita, es decir, empieza en un tiempo y termina en otro tiempo. ¿Cuál es el problema de tener este tipo de pulsos que tengan duración finita? Ya lo vimos en la unidad 2, el ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda se hace infinito. Y bueno, lo que resulta ahí, ¿no? De las prácticas que vimos que les hice demostrativas. Lo mismo va a pasar con este tipo de pulsos. Si ocupamos el pulso cuadrado, entonces pues el ancho de banda va a ser infinito. Por lo que podríamos decir que matemáticamente este pulso se describe de la siguiente forma. PDT, donde PDT es el pulso en banda base por el coseno de omega CT, donde omega C es la frecuencia. Podríamos poner aquí una fase. No la puse por facilidad porque estoy nada más explicando lo del pulso. ¿Sí? Esto sería el pulso que se ocuparía para transmisión digital pasabanda. Y que el parámetro que se va a variar es la amplitud. Bien. Pero también podemos ocupar el pulso zinc o el coseno alzado para transmitirla en pasabanda. Podemos variar la amplitud de este pulso, como lo vimos en la unidad 2, y entonces multiplicarlo por el coseno. Y ahora tendríamos este tipo de pulso. Este tipo de pulso, pero sería la envolvente de una señal cosenoidal. Ajá. También podemos variar la amplitud. Este tipo de pulso
matemáticamente igual se describe como P de T por el coseno de omega ct. Lo mismo. Ajá. O sea, lo que quiero que vean, que noten es que no es otra cosa que no hayamos visto ya. O sea, seguimos ocupando los pulsos, coseno, pulso cuadrado. Solo que ahora los vamos a multiplicar por una función coseno o una función seno para tener otro tipo de pulsos. ¿Por qué queremos otro tipo de pulsos? Porque cuando ocupamos la transmisión digital pasabanda, vamos a empezar por ahí. O sea, ¿por qué si ya tenemos la transmisión digital banda base, por qué buscamos ahora la transmisión digital pasabanda? ¿Por qué no nos quedamos con la banda base? Si ya funciona, si transmite, si podemos recibir. Ah, bueno, porque tenemos dos ventajas. Tenemos dos ventajas. Multiplexaje por división de frecuencia, muy ocupado en los sistemas comerciales. La segunda ventaja consiste en que la transmisión puede ser inalámbrica. Cuando se hace una transmisión digital banda base, el medio de propagación debe de ser alámbrico. ¿Sí? ¿Por qué no inalámbrico? Porque si transmitimos de forma inalámbrico, uno, las antenas que se tendrían que ocupar serían de cientos de kilómetros, es totalmente impráctico. Segundo, apenas alcanzarían unos cuantos metros cuando la atenuación por el espacio libre sería lo suficientemente grande como para ya no recuperar la información. Por eso es que no es conveniente o es más bien impráctico transmitir de forma inalámbrica una señal en banda base. Sin embargo, cuando se transmite una señal pasabanda, ya no. Uno, las antenas son más conmensurables, es decir, tienen medidas ya más prácticas, inclusive de los centímetros. Por ejemplo, su teléfono celular tiene metido una antena y su teléfono celular, bueno, ahorita ya están bien grandes, ¿no? Pero hace unos 10 años, 15 años, los teléfonos celulares, los famosos Nokia, los ladrillos, pues eran del tamaño de una calculadora o más pequeños, de una calculadora ahí científica, ¿sí? Tenían una antena. Ahorita sus teléfonos, sus iPads, tienen tienen antenas integradas de unos cuantos centímetros para poder hacer transmisión inalámbrica, ¿sí? Vamos a hacer una pausa para pasar asistencia, por favor. Por favor, pueden pasar asistente, ya saben, en el grupo de chat de Zoom. Ok, parece que ya. Okay. Listo. ¿Sí le llegó, profe? Es Sí. que se trabó mi teléfono. Sí, fue el último que me llegó, de hecho. Ok. Ok. Sigamos entonces. De acuerdo, profe. Esto es gracias a la transmisión digital pasabanda, ¿sí? Porque hay que recordar en su curso de antenas que la longitud de una antena depende, o sea, la longitud de dimensiones, depende de la longitud de onda de la señal o de la componente frecuencial que se va o que se quiere propagar. Si esa longitud de onda la hacemos muy pequeñita, unos cuantos centímetros, entonces las antenas pues resultan de centímetros. Y para hacer la longitud de onda pequeñita, pues requerimos que las componentes frecuenciales de la señal que queremos propagar sean muy altas. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues tenemos una señal banda base, esta es la componente más grande, pues la desplazamos, ¿sí? La desplazamos a una frecuencia más grande para que sin problema se pueda transmitir esta componente. Y eso es lo que hace la transmisión digital pasabanda, traslada el espectro. Sí, son básicamente
En términos generales, las dos ventajas que se tienen de transmisión digital pasabanda, multiplexaje y transmisión inalámbrica. Vamos a, ahora sí, ya entrar en materia, y el primer esquema de modulación que vamos a ver es ASK. ASK son las siglas de Amplitude Shift Keying, lo que les decía, ¿no? Desplazamiento de amplitud o desplazamiento por cambio de amplitud. Ajá. La duda es referente a las frecuencias en el pasabanda. Digamos que algunas compañías, digamos, pensemos en telefonía, Ajá. compran un cierto ancho de banda Ujú. y, por ejemplo, yo como usuario ahorita hago un sistema de comunicación y coincide con esa frecuencia. ¿Pueden interferir o algo así? Ok. Por ejemplo, las telefonías celulares y efectivamente rentan porque difícilmente les concesionan, o más bien cada año tienen que estar cubriendo sus cuotas para el espectro. El espectro, el rango de frecuencias es un recurso bien peleado, o sea, extremadamente peleado y extremadamente caro. O sea, es muy, muy, muy caro. Entonces, las compañías telefónicas, pues sí, ellos le pagan al gobierno el uso del uso de cierto espectro. Vamos a suponer la banda 1900, ¿no? 1900 MHz, 1.5, 1.9 gigas. Una telefonía dice, yo quiero, o más bien, también está el IFETEL o ahora el IFT, donde él se encarga de administrar el espectro. Dice, la banda del 1.9 gigas se va a dedicar a la telefonía celular. Es decir, para puro servicio de telefonía celular. Nada de televisión, nada de radio, nada de ambulancias, policía, marítimo, no, aviación no. Es para teléfono celular. Ah, ok. Ahora, pero, ok, la banda de 1.9 gigas, ¿qué significa? Ah, que del espectro nos situamos en 1.9 gigahertz o 1900. Lo voy a poner así para que no se borre. En las frecuencias, en 1.9 gigahertz, que son 1900 megahertz, la IFT o el IFT estipula un cierto ancho de banda. Dice, ya, este es ahorita no tengo el dato preciso, cuánto es. Pero dice, toda esta frecuencia se ocupa para la telefonía celular. Pero resulta que hay 2 compañías o 3 compañías. No hay problema. IFT dice, compañía 1, compañía 2, compañía 3. Ah, ok. Entonces yo, Telcel, me queda o me toca este espectro. Ok. Yo tengo que ver cómo ocupo lo que me tocó del espectro. Y pues empiezo a diseñar mis sistemas de telefonía celular. No vamos a ahondar mucho, pero lo que sí hace es multiplexaje. Entonces, voy a hacer... Ajá, es como anchos de banda dentro de los anchos de Exacto. banda, ¿no? Ajá, o sea, es multiplexaje. Se le conoce como multiplexaje por división de frecuencia. De entrada, el IFT hace multiplexaje, pero lo hace entre compañías. Y luego ya en la misma compañía, a su vez, vuelve a hacer multiplexaje dentro de su banda que le tocó. Ajá, entonces, cuando ustedes les dicen que su teléfono sirve para una cierta banda, pues eso es lo que significa, ¿no? Que tiene la circuitería para poder operar en esa banda. Pero hay otras bandas, ¿no? Esta no es la única, hay otras bandas. Por eso es que a lo mejor también su teléfono dice que trabajan en 2 o 3 bandas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene la circuitería simplemente para operar en esas bandas. Pero todo el concepto técnico, el concepto teórico es lo mismo. Multiplexaje. ¿Sí? Eso es cómo funciona los sistemas de comunicaciones inalámbricos prácticamente. El IFT les asigna anchos de banda, espectro. Y pues sí, tienen que licitar, tienen que competir por el espectro. Bien, ahora dentro de la telefonía celular o sea, su teléfono está en la banda de 1900, pero no significa que la frecuencia portadora sea de 1900, ¿eh? O sea, simplemente es que está en esa banda alrededor. Ya para conocer las frecuencias portadoras habrá que ir al estándar y ver cuáles son las frecuencias portadoras, cuál es el ancho de banda que tiene cada transmisión, con cómo transmiten, es decir, cuál es su velocidad de señalización,
qué tipo de modulación están ocupando. O sea, ya hay que meterse a fondo y hay que ver cómo transmiten. Normalmente todos esos datos pues ya son transparentes para los usuarios, inclusive hasta para muchos ingenieros que se dedican a la compra de equipo, ¿no? Ahí, normalmente ellos ven parámetros más a nivel sistema como, a ver, ¿qué velocidad de transferencia vamos a alcanzar? No, pues segunda generación, 2G, 200 kilobits por segundo. Ajá, kbps, 200 kbps. O sea, pero nunca nos están diciendo cuánto es la velocidad de señalización, qué tipo de modulación están ocupando. Solo nos dicen este dato. Y el ancho de banda, un ancho de banda de 200 kilos, 200 kilohertz. Ah, ok. Bueno, 3G. No, pues 3G ya estamos del orden de los megas. 1 megabit por segundo de transferencia. Pero igual, nunca nos dicen qué ancho de banda, qué tipo de modulación, qué velocidad de señalización, nada de eso. Y bueno, 4G o la famosa cuarta generación, 100 megabits por segundo supuestamente, ¿sí? Y ahorita la 5G, 1 gigabit por segundo. Cada vez lo que buscamos es transmitir más rápido, ¿sí? Entonces, ya que si queremos meternos en más detalles de qué frecuencia portadora, qué esquema de modulación, qué diagrama de constelación, no queda otra más que ir al estándar. O sea, ya no hay otra forma de saberlo. ¿Y quién propone el estándar? Pues los organismos encargados de proponer estos esquemas. ¿Quiénes son? La I2, la IEEE. ¿Y quiénes son la I2 y la IEEE? Personas especialistas en comunicaciones que conocen todo este tipo de teoría. ¿Ah? Y proponen, hacen investigación. ¿Sí? Entonces, tiene mucha relevancia todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, ok, entonces vamos a empezar con ASK. Es similar a PAM. ¿En qué sentido? En que se va a variar la amplitud. ¿De quién? Del pulso que vamos a ocupar. Recuerden, ya cuando estamos hablando de transmisión digital pasabanda, ¿qué tipo de pulsos vamos a ocupar? ¿Sí? O sea, estos son los pulsos. Pues aquí sí podemos decir que un pulso tiene una amplitud, tiene una frecuencia y tiene una fase. Vean que aquí no. En los pulsos banda base no. Aquí podría tener amplitud, posición y ancho. Surgen 3 esquemas. Podríamos hablar que nada más podríamos variar la amplitud. Solo se podría implementar PAM. Ajá. Entonces sí, que quede en su mente, ¿no? Ya en transmisión digital pasabanda, cuando hablamos de que vamos a ocupar pulsos, son de este estilo. Entonces, ASK varía la amplitud del pulso. ¿De qué pulso? Del pulso con esta forma. ¿Ah? O con esta forma. Bien. Un ejemplo. Imagínense que tenemos un símbolo con K igual con 2. ¿Qué significa? Que vamos a tener 4 diferentes combinaciones, porque K es el número de bits que se van a agrupar para formar un símbolo, recuerden. Si formamos con 2 bits, estamos diciendo que tenemos 4 posibles combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A esto ya habíamos dicho que se le llamaba orden de modulación. Eso es el orden de modulación. El número de símbolos diferentes que vamos a tener o el número de combinaciones diferentes que vamos a poder formar. Eso es el orden de modulación. Ajá. Eso será un orden de modulación 4. Como estamos hablando que es similar a PAM y en PAM variamos la amplitud, entonces se van a tener 4 diferentes amplitudes. La amplitud 0, 1, 2 y 3 o simplemente la amplitud 1, 2, 3 y 4, como quieran enumerarle. Normalmente se enumera a partir del 0. Esas amplitudes igual, esas discreciones arbitrarias, como ustedes quieran diseñarlo. Por ejemplo, yo puedo proponer la amplitud 1, la amplitud 2, la amplitud 3 y la amplitud 4.
igual hago esta asignación arbitrariamente, como yo quiera, ¿sí? A discreción. La amplitud 0, pues lo asocio con la secuencia 0, 0. La amplitud 1 la asocio con la secuencia 0, 1 y así consecutivamente. Vamos a suponer que queremos transmitir esta secuencia binaria. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Qué hay que hacer primero? Pues si estamos diciendo que K vale 2, pues es agrupar de 2 en 2 bits. Y luego, simplemente ver qué amplitudes se van a transmitir. Por ejemplo, el 1, 1 nos dice que es la amplitud 3, que vale 4. Entonces, se va a transmitir un pulso con amplitud 4. Y luego sigue el 0, 0, amplitud 0, que es un pulso con amplitud 1. Aquí está. Y luego 1, 0. 1, 0, aquí está. Es la amplitud 2, que es una amplitud de 3 volts. Aquí está un poquito más grande que esta de aquí, pero más pequeña que esta. Otra vez 1, 1. Aquí está. Y luego 1, 0, otra vez. Aquí está. ¿Sí? Y esto sería una señal ASK. Eso sería una señal ASK. Si se dan cuenta, si ustedes eliminan la señal sinusoidal y se quedan únicamente con la envolvente, lo que van a empezar a notar es que no es más que una señal PAM en banda base. Por lo que una señal ASK se puede obtener a partir de una señal PAM en banda base y después multiplicarla por un coseno o por un seno. ¿Sí? Por eso es lo que yo les enfatizaba. Para poder realizar una modulación pasabanda se necesita saber cómo hacer una modulación banda base. Aquí está. Es una PAM en banda base. Y esto ustedes ya saben de dónde sale. Obviamente es un pulso cuadrado. Aquí se ocupó un pulso cuadrado. Pero se pudo haber ocupado un pulso sin o coseno alzado. ¿Sí? Bien. La expresión matemática de esta señal sería la siguiente. SI de t. ¿Quién es SI de t? Es cada símbolo que se envía. Recuerden, yo les había dicho cuando vimos la definición de símbolo que un símbolo tiene varias interpretaciones. Es una secuencia binaria, como en este caso, 0, 0 es un símbolo. Ok. También puede ser un número entero, porque el 0, 0 me forma el número 0. El 0, 1 me forma el número 1. Entonces, yo puedo decir que un símbolo también es un número. 0, 1, 2 y 3. Sí, también lo puedo adoptar. O también puedo decir que un símbolo es una forma de onda. Es una forma de onda. En este caso es una... ¿En qué consiste la forma de onda? Pues consiste en la amplitud AI, ¿sí? Aquí está, la amplitud AI, por el pulso en banda base, P de t, por el coseno. Porque recuerden que estos dos constituyen el pulso que se ocupa, pero en la pasa banda, ¿sí? Entonces estoy variando la amplitud de ese pulso que se ocupa en pasabanda. Esto es matemáticamente como se describiría cada símbolo que se envía. Y ese I precisamente nos habla que hay diferentes símbolos. Para el caso que estoy poniendo, I va a ir de 0 a 3. ¿Por qué? Porque solamente hay 3 amplitudes distintas, entonces voy a poder formar 3 diferentes pulsos. Ajá. A cada pulso pues, es una forma de onda y le llamo SI de t. Entonces, aquí, esta S de t, a final de cuentas, es una secuencia de SI de t. Por ejemplo, este en azul podría ser S3 de t. El que sigue sería S2 de t. ¿Sí? ¿Por qué 3 y por qué 2? Porque este de aquí resultó de la amplitud 3. Este de aquí resultó de la amplitud 2. Ah, entonces era S1. Este sería S3 de t y luego se transmitió S1 de t y luego se transmitió S2 de t y luego se transmitió otra vez S2 de t y luego se transmitió S1 de t. Ajá. O sea, lo que quiero decir es
La señal resultante, pues no es más que una secuencia de S, Y, de T. Ajá. La siguiente clase vemos PSK, FSK y empezamos a ver diagramas de constelación. Prácticamente tenemos una semana más de curso, o sea, nos quedarán las 3 clases de la siguiente semana más posiblemente 2, o sea, 5 clases más y se acaba el curso, ya no hay tiempo, pero suficientes, ¿eh? Suficientes para ver lo importante del parcial 3. Oiga, profe, y por ejemplo, las compañías, ¿cómo le hacen? ¿Hay algún candado, digamos, en las comunicaciones por eso de que cada mes le tienes que echar 100 pesos para tener datos? No, eso es su sistema de tarifación. Es te rentan el servicio y de alguna forma ellos tienen que cobrar ese servicio. Por ejemplo, cierta compañía tiene su propio departamento de tarifación, tiene su plan de tarifación. O sea, se le conoce como planes de tarifación. Es decir, para hacer todo el diseño de un sistema ya comercial, o sea, el problema es enorme. O sea, hacer el diseño completo, porque hay que cubrir muchos aspectos. Entonces, lo que ellos hacen es dividen el problema en problemas más pequeños y ya juntan la solución de todo el problema, de todos los pequeños problemas y resuelven el problema grande. Ahora, a cada como problema individual le llaman o se le conoce como plan. Está el plan de numeración, el plan de tarifación, el plan de señalización, el plan de transmisión, etc. De lo que tú hablas es el plan de tarifación, que tienen que ver con toda la cuestión de cómo le vamos a cobrar a los usuarios. Entonces, dentro del sistema, dentro de nuestro teléfono celular, hay, o siempre que nosotros queremos hacer una llamada, crean que el sistema tiene bien identificados todos nuestros teléfonos en su base de datos. Y en su base de datos tiene quién tiene permiso de hacer llamadas y quién no tiene permiso de hacer llamadas. ¿Sí? Si ustedes le echan saldo, en automático la compañía sabe que le echaron saldo, va y actualiza su base de datos y dice, ok, este sí pagó su renta, entonces puede permitírsele el acceso al sistema. Ajá. Si no han pagado, si no le han puesto saldo, pues no sé, creo que inclusive ya ni les deja recibir llamadas o no sé, desconozco. Este, cómo funcioné antes, creo que sí podías recibir, pero no puedes hacer llamadas. Ahora no sé cómo funciona. Pero así es como restringen ellos. O sea, no es que te bloqueen tu sistema. Tú sigues enviando información, tu señal sigue enviando ondas electromagnéticas, siguen llegando a la estación base, solo que siempre cuando se inicia una comunicación, se tiene que enviar información previa antes de que envíes tu información de voz. Esa información previa es cuando está sonando tu teléfono. Cuando tú marcas, ya le das que llamar, no te contesta luego la otra persona. Tarda un tiempo. Pues durante todo ese tiempo que está tardando, hay una comunicación entre el teléfono y la compañía para ver muchas cuestiones, entre ellas el de tarifación. Ya si no has pagado, pues, te enviará un mensaje, ¿no? De no has pagado, no tienes derecho, estimado usuario, amiguito, le pedimos que recargue. Ajá. Entonces, así es como se controla. No tiene nada que ver con la cuestión técnica o eléctrica, ¿eh? Así de que como no he pagado o como no le he puesto saldo, como que internamente mi teléfono tiene un interruptor que se abre y se cierra. No, 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 no. El teléfono siempre está transmitiendo información, siempre, siempre, siempre. Información de control. Igual, para transmitir esa información de control, tiene que ocupar un sistema de comunicaciones. Tendrá su propio velocidad de señalización, velocidad de transferencia, tipo de modulación, o sea, tiene su propio sistema de comunicaciones para transmitir esa información de control. Y de eso ya se encargará a lo mejor el plan de transmisión o el plan de señalización. Igual, si hay duda de cosas un poquito fuera de la parte temática, pero que tengan relación, que tengan inquietud, si yo puedo resolverla, adelante, ¿eh? Ok, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Es una parte introductoria ya al parcial 3. Se explica lo que es ASK, que es el primer esquema de modulación pasabanda, es más sencillo, y las siguientes clases ya explicamos los restantes. Primero, ¿alguna pregunta respecto a lo que se explicó?
No, profe. No, No, profe. En caso de que, bueno, cuando ya se tiene el pulso este, que es se obtiene de multiplicar el pulso cuadrado con el sinusoidal o el cosenoidal, en la gráfica había puesto los pulsos, cada uno con su determinada amplitud, pero estos no se conectan entre sí. ¿Quedan cada uno con su amplitud y no se conectan? ¿O ya para graficarlos, digamos, sí van interconectados unos con otros? Van conectados unos con otros. Me refiero a que cuando dices conectados es que se unen, ¿no? La forma de onda. Ajá. Sí, van conectados. A final de cuentas, recuerden ustedes que cuando vimos modulación PAM en banda base, enviábamos pulsos cosenos alzados. Vamos a verlo con el coseno alzado, porque con el pulso cuadrado, pues era muy, muy claro, ¿no? Ustedes recuerdan que se enviaba, déjenme, nada más les comparto la imagen para que quede claro. Recuerden que tomábamos el coseno alzado y le modificábamos su amplitud de acuerdo a los bits que queríamos transmitir y a las amplitudes que queríamos o que habíamos definido. Y recuerden que hicimos esa parte. Déjenme buscar la imagen para que esto. Aquí está. Por ejemplo, aquí es una señal PAM, donde están enviando pulsos, pero cada pulso es un coseno alzado. Vean, cada pulso coseno alzado tiene su propia amplitud, ¿sí? Dependiendo de los bits que se quieran transmitir. Ahora, se tienen que enviar de forma consecutiva. Cuando se ocupa el pulso cuadrado, pues se ve muy claro la diferencia y podemos decir que prácticamente van unidos. Termina este pulso y empieza el segundo. Termina este pulso y empieza el siguiente, dependiendo de su amplitud. Termina este pulso y empieza el siguiente. En un coseno alzado no es que termine un pulso y empiece el siguiente. Recuerden que cuando se ocupa el coseno alzado hay interferencia intersimbólica. Si ven aquí este pulso en rojo, que es el coseno alzado, interfiere con este que está aquí en morado. Sí, pero el resultado de ya la suma de esta forma de onda o de estas señales es una cierta forma de onda. Y aquí, pues sí, los pulsos, pues no es que vayan consecutivos, porque eso de ir consecutivos entenderíamos que termina uno y luego empieza el otro, sino que es un tren de pulsos. Ese tren de pulsos pueden ir consecutivos, en el caso de que sea el pulso cuadrado, o se pueden traslapar, si es el coseno alzado. Pero sí lo podemos ver como un tren de pulsos. Ese tren de pulsos se multiplica con la función coseno o seno. ¿Sí? Después vamos a explicar por qué es lo mismo multiplicar esta señal que está en banda base por el seno, porque es lo mismo a que si tomamos cada pulso y los enviamos. Dan la misma forma de onda. Eso lo vamos a explicar después. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Bien, entonces. Ok. Como ya se dijo, bueno, primero como se explica en el video, en la última parte,
Si hay alguna duda sobre algún otro tema que no es parte del curso, pero tiene que ver con comunicaciones, también podemos platicar, ¿eh? Podemos resolver esas dudas o inquietudes. Después, también como se dice en la parte final, ya no nos queda, pues yo pienso que ni siquiera las 5 clases, sino 4 clases. Ya el parcial 3, bueno, hasta donde yo me quedé en las fechas, antes de irnos de vacaciones de diciembre, ya tienen que estar registradas las calificaciones del parcial 3. Ya en enero solo se regresa al examen final, bueno, al extraordinario o al extra, y a los ETS. Entonces, antes de irnos, tenemos que evaluar parcial 3, y para eso al menos yo requiero una semana. Y eso nos da nada más una semana más de clase, la siguiente. Las 3 clases que vienen de la siguiente semana, más la de lunes, de la otra semana, 4 clases, no más. ¿Sí? Entonces, en 4 clases tenemos que terminar de ver los temas. Y ya viene la evaluación. Ahora, la evaluación ya la detallamos la siguiente semana, pero todavía, bueno, hasta ahorita llevan una tarea que es la de los umbrales, llevan el examen en línea. Hoy por la tarde, noche, les voy a subir otro examen, escrito, este va a ser escrito. Ese examen solamente es de problemas de ruido, de probabilidad de erróneo, y de problemas de SQR, que también nos falta evaluar. Ajá, ese lo van a contestar como lo han contestado el resto, solo que esta vez no les voy a pedir que lo junten en un solo archivo, sino que les voy a poner el link en Teams para que lo suban. Sí, pero ese se los voy a poner hasta las 10 de la noche, para que todos los 4 grupos lo tengan al mismo tiempo, ¿sí? Y tengan el mismo tiempo para resolverlo. Y ustedes terminan clase hasta las 10 de la noche, igual el grupo 9. Entonces, para poner las mismas condiciones a los 4 grupos. Y eso lo van a entregar el día de mañana. Y ya les voy a indicar la hora. Esa va a ser otra parte de la evaluación. Y luego todavía falta contemplar, después les digo cómo, los apuntes del curso más las asistencias al curso. Hay personas que tienen prácticamente el 100% de asistencia, entonces eso se va a contabilizar. Y también hay personas que se les deben puntos del parcial 2 todavía, también. Entonces hay alumnos que van a estar exentos de realizar algunas cosas. Sí, pero ya eso lo detallamos después. Por ahorita es muy pronto hablar. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe, todo bien. Vamos aquí, déjenme leo un mensaje. Ajá, exactamente. A cada estación se le asigna un ancho de banda. A eso se le conoce como, después que preguntan que las estaciones de radio, a las estaciones de radio se le asigna una frecuencia y a cada una un margen entre una y otra. Ese es el ancho de banda. Hagan de cuenta que ustedes son una estación y yo les doy un ancho de banda. Por ejemplo, le digo, a ver, Aileen tiene de 500 Hz a 1 kHz. Armando tiene de 1 kHz a 1500 kHz. Yo empiezo a hacer la asignación de anchos de banda, que de hecho en eso consiste el último trabajo que van a realizar. Ya les explico después. Pero bien, y a eso se le conoce como multiplexaje por división de frecuencia. Hay un ancho de banda total y se divide en subanchos de banda. Tiene varios términos o varios nombres como canales o subbandas o subcanales, pero simplemente son anchos de banda. Se le asigna una subbanda a cada sistema de comunicaciones, cada estación, y la estación se encarga de ocupar, de diseñar su propio sistema, pero con la condición que no exceda el ancho de banda que se le asignó. ¿Sí? Así es como funcionan los sistemas de comunicaciones. Cada sistema tiene su propio ancho de banda asignado. ¿Quién asigna ese ancho de banda? El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada país tiene su entidad que regula y es la que asigna. Ahora, ¿cuál es el criterio en que asigna? Bueno, algunos es por acuerdo mundial y otros por licitación. Es decir, aquí en México está disponible este espectro, lo sometemos a licitación y ya se lo damos al que gane la licitación. Hay otros que lo rentan, y lo rentan, tienen que estar pagando
dinero cada cierto tiempo, ¿no? Ok, no nos puede responder este comentario. Bien, ahora sí, si no hay alguna otra pregunta, nos encontramos el día lunes. Nada más les aviso más tarde que ya esté su examen en Teams y a qué hora lo tienen que entregar mañana. Será individual. De acuerdo, profe, muchas gracias. Sí, profe, hasta el lunes. Hasta lunes. Gracias, hasta profe, lunes. hasta luego. Hasta lunes. Profe, yo nada más tengo una duda con respecto al ejercicio de la clase anterior. Bueno, quería ver si estaba bien o no. A ver, cierto, con ustedes, sí, cierto, quedó pendiente el ejercicio, ¿no? Sí, qué bueno que lo recordaste. Bueno, si todavía permanecen, antes, levante la mano quién intentó resolver el ejercicio. Ok, nos quedan 15 minutos. Entonces, a ver, ese es Carlos, Christopher, Alexis y Aileen, levantó la mano Sí, pero no lo tengo a la mano ahorita. para compartir. Yo igual Ajá, sí, intenté, no. pero me quedé. No lo terminé. Ok, lo tienes en qué, en tu cuaderno. Sí, pero lo que pasa es que ahorita no estoy en mi casa. Ok. Ya, Christopher, Carlos y David, ¿sí lo pueden compartir? Sí, yo sí. Sí, profe, también. Ok, entonces rápidamente, vamos a empezar con Carlos. Ok, permítame un segundo, profe. Ya está en mi pantalla. Está cargando. Ok, Ya. ok, pues bueno, yo, o sea, sí, igual yo lo intenté porque ya me atoré en una parte y ya no supe cómo para dónde jalar. Pero, pues bueno, hasta lo que yo llevé, pues es solamente calcular la, la SNDR, que es lo de nuestra relación señal-ruido. Y llegaste a un valor de 1, ¿no? Sí, así es. Ok. Y ya de ahí, pues ya no. Es que ya, Ok. ya de ahí ya no supe porque Tenía el valor de uno, ¿no? por la fórmula, bueno, para hacer el despeje, para conocer la potencia de ruido, pues necesitamos la potencia de la señal, pero ahí ya, quizá ya ahí ya no supe por dónde jalar, por ejemplo. Ok, ahorita lo respondemos. Vamos a darle oportunidad al siguiente compañero. Vamos para tomar la participación. Gracias, profe. Vamos con Christopher. Sí, voy. Me dice cuando se vea. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, yo también supe que tenía que calcular la SNR y bueno, vi que había dos formas. Una con la de probabilidad de error aquí y bueno, calculaba la varianza. También había mencionado algo sobre eso y me daba el valor de 1. Y la otra era por la tabla, que también me cuadró el resultado, entonces era de 1. Después aquí pues sí me atoré, pero después recordé lo de la relación de en decibeles. Entonces pues quise ver cuál era su relación, bueno, en este caso su valor en DSNR en decibeles, y pues me dio que era 0. Entonces pues por el apunte supe que las dos eran iguales, se podría decir. Entonces, nada más me quedé hasta ahí y pues también medio recordé que algo tenía que ver la varianza con respecto a la potencia. Entonces, bueno, ahí lo calculé que está de este lado y me daba un valor de 0.25, pero no sé, no sabría si sí es este valor, y como son iguales, pues los dos tendrían el mismo valor. Pues no sé. Ok. Hasta ahí me quedé. Ok, sí, de hecho sí está resuelto el ejercicio, nada más hay que aclarar algunas cosas. Ahorita lo explicamos, nada más vamos a darle oportunidad ahora al siguiente compañero para que comparta. Y
¿Quién fue quien presentó? ¿Listo? David Christopher. Ok. Y nos faltaría David, ¿no? ¿Puedes compartir pantalla, por favor? ¿No? ¿No va a compartir? David Kumar. Ok, entonces... Bien, ¿puedes compartir otra vez tu pantalla, Christopher, para explicar la solución? Ok, ¿ya se ve? Ya. Eh, Ok, lo- bien. ah, Fíjense, está bien. Creo que hasta aquí no hay duda, ¿no? Cómo llegar a la relación señal-ruido es 1. ¿Cómo se llega por tablas? ¿Por qué? Porque nos dan la ver. Simplemente hay que ver, hay que calcular, o de las tablas hay que verificar qué argumento de X hace que Q de X, que es Q de X, qué argumento, qué valor de X nos da un valor de Q igual a 1.58 y eso es 1. Si van a las tablas, eso va a ser 1. Por eso es que aquí sus compañeros igualan que la relación señal-ruido o la raíz cuadrada de la relación señal-ruido vale 1. ¿Sí? Y de aquí, haciendo el despeje, nos queda que la relación señal-ruido vale 1. Perfecto, ¿ok? Y luego, sabemos que la relación señal-ruido es igual a un cociente de la potencia de la señal entre la potencia del ruido. La que nos piden en el problema es esta. Esto ya lo calcularon. Vale 1. Aquí está. De esta expresión pueden despejar la del ruido, pero les faltaría calcular la de la señal. Pero la de la señal se calcula con esta expresión. Recuerden que habíamos dicho que la potencia de la señal, o más bien que la señal de transmitida es un proceso aleatorio, y como proceso aleatorio tiene una potencia, y la potencia es igual a la varianza. Y la varianza se calcula con esta expresión. Entonces la varianza, que es sigma al cuadrado, es igual a 0.25. Eso sería la potencia de la señal, 0.25. Entonces, este valor de sigma S ya lo tienen calculado, que sería 0.25. Por lo tanto, la potencia del ruido sería, si despejamos, quedaría sigma de n al cuadrado es igual a sigma S al cuadrado sobre la relación señal-ruido, ¿cierto? Y esto es igual a 0.25, porque SNR vale 1. Quiere decir que la relación señal-ruido, perdón, que la potencia del ruido y la potencia de la señal son iguales. ¿Sí? Por eso da una relación señal-ruido de 1. También lo podrían haber deducido de aquí. Si la relación señal-ruido vale 1, quiere decir que el cociente entre potencias vale 1. Y para que eso suceda, las potencias deben de ser iguales. Entonces, si ya conocían la de la señal, pues ya, la del ruido era la misma. ¿Sí? Además hay que tener cuidado. Esta relación nos da la relación señal-ruido, pero en escala lineal, no en escala logarítmica. Si nos da en escala lineal, en escala logarítmica valdría 0, lo puso su compañero. ¿Sí? Entonces, así es como se resuelve el problema.
Digamos que la clave de este problema era recordar esta expresión. Cómo calcular la potencia de la señal transmitida a través de la varianza. La varianza está en función de las amplitudes que se transmiten. Y las amplitudes que se transmiten las daba como dato el problema. ¿Sí? Entonces, esa es la solución del problema. Sí, aquí está bien solucionado, nada más faltaba aclarar algunos términos. Está bien, SNR vale 1, sigma de A es igual a 0.25, es correcto. Aquí, desde aquí es la potencia de la señal, ya podía haber hecho un despeje. Y efectivamente, una relación de ruido de 1 en la escala logarítmica son 0 decibeles. Y lo que nos dice que las potencias son iguales. La de la señal es igual a la del ruido. Entonces, aquí dicen que la del ruido, bueno, aquí como lo puso, pues sería que sigma S es igual a 0.25 y por lo tanto sigma N es igual a 0.25. Sí, es correcto. Ok. ¿Alguna pregunta con esta solución? No, profe, creo que Ok. Entonces, sería todo por la clase del día de hoy. Bien. Ahora sí, nos encontramos el día lunes. El día lunes. De acuerdo, profesor. Excelente tarde. Igualmente. Muchas gracias, profe, que tenga buen Gracias, fin de profe, hasta semana. Gracias, buen fin de profe. Hasta semana. luego. Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes.